sepas mi dirección y solo veré que al andar siga tus pasos. Quiero sentirte muy de cerca y habitar en tu pureza y asegurar mi corazón, reconocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia y no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día, asegurar mi corazón y conocer que tu hijo soy y deleitarme en tu presencia, no sentir jamás tu ausencia, estar confiado en tu amor y no vivir más en temor, dejando lo que me impedía estar contigo cada día. Hola, buenos días, queridas hermanas. Es un gusto para mí hoy poder compartir la palabra de Dios. Y hoy elegí un tema que Dios habló a mi vida a través de un devocional y le puse como título Hijas con vocación. Y tiene 4 puntos principales, pero vamos a ir a la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, del versículo del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Hasta aquí con la palabra de Dios. Entonces, aquí en este pasaje a mí me gustó mucho y me concentré en el versículo primero que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Es una petición, es una exhortación, es un clamor que el apóstol hace y dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y el primer punto en este tema es andar conforme al llamado de nuestra vocación. Nosotras como hijas de Dios tenemos un llamado, tenemos una vocación y debemos andar como es digno del Señor, debemos de andar como es digno de los santos, los hijos de Dios, y debemos de andar como es digno de la vocación con como fuimos llamados. También debemos de andar como es digno del Evangelio. También debemos andar como es digno del Dios que nos está llamando. Ahora, te quiero hacer unas preguntas. ¿Realmente tú sabes cuál es este llamado, esta vocación a la cual Dios nos está invitando? ¿Sabes cuál es tu vocación como hija de Dios? ¿Has ejercido alguna vez esta vocación como hija de Dios? También, ¿sabes cómo ejercer esta tu vocación? El ser llamadas hijas de Dios conlleva una responsabilidad y que nosotras tenemos que tomarla y tenemos que avanzar, porque somos llamadas a andar en esta vocación como hijas de Dios. Esta vocación, este llamado, es algo en el cual nosotros tenemos que abocarnos, tenemos que trabajar y tenemos que engrandecer esta vocación. Por eso, en primer lugar, andar conforme al llamado de nuestra vocación, como es digno del Señor, como es digno de los santos, como es digno del Evangelio de Jesucristo y como es digno Dios, aquel que nos está llamando. En segundo lugar, también debemos andar conforme a las virtudes que nos han sido dadas.
porque cuando somos hija de Dios también se nos da virtudes a nosotras para poder ejercer con mayor efectividad esta vocación con la que fuimos llamadas. Y aquí en el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces el segundo punto es andar conforme a las virtudes que nos han sido dadas. Y aquí nombra la primera virtud que dice humildad. Y yo estaba viendo aquí y busqué humildad y encontré este sentimiento de pequeñeces. Es un sentimiento de que soy pequeña. Es el decir, Señor, yo no soy nada, yo no soy nadie, pero tú lo puedes hacer a través de mí. Una vez un profesor dijo una frase que me gustó mucho. Y la frase decía, si quieres ser algo para Dios, no seas nada, porque Dios de la nada hizo todo. Y yo creo que esa es un poquito la idea de lo que significa humildad. Humildad es reducirnos a nada para que Dios haga una obra en mí. Cuando yo me creo algo o cuando yo me creo a alguien, es ahí donde empieza la soberbia en mi vida. Cuando yo no me creo nada ni tengo un mayor concepto de lo que soy, es ahí donde aparece la grandeza de Dios en mi vida. Pequeño habla de grandeza para Dios y es parte de dar como es digno de la vocación con que fuimos llamadas. El corazón pequeño es la base del ejercicio en una genuina humildad. ¿Cómo está tu corazón? Cuando nosotros creemos que somos algo o que somos alguien o que podemos lograr ciertas cosas porque tenemos la habilidad o la capacidad por nuestra propia fuerza, es ahí donde dejamos de ejercer esta vocación en la que fuimos llamadas. También no solo habla de estas virtudes de humildad, sino también la virtud de mansedumbre. Mansedumbre es la hermana de la humildad, pero no así como la irritación, la rebeldía. Estas son hermanas de la soberbia. Cuando yo tengo soberbia, es muy fácil de notarlo, porque cuando tengo soberbia puedo darme el lujo, puedo permitirme en mi vida el hablar de otros. Puedo permitir en mi vida el tener rencor, el hacer excepción de personas. Y esto es soberbia. Por eso Dios nos invita para andar conforme a esta vocación, no solo con humildad, sino también con mansedumbre. En el tiempo de Jesús, muchos cristianos tenían esta vocación arraigada y ellos estaban cimentados en esto. Por eso ellos podían ejercer con humildad una mansedumbre. Ellos sufrían pacientemente los malos tratos y en lugar de sentir venganza, ellos encontraban en Dios un refugio. Ellos encontraban en Dios realmente un respaldo. Ellos podían encontrar en Dios una salida. Me encanta cuando el Señor dice en su palabra, mía es la venganza. Un corazón manso es un corazón que depende de Dios, pero también descansa en Dios. Y no solo Dios nos invita aquí en la palabra a ser humildes, no solo nos invita a ser mansos, sino también habla de la paciencia. La paciencia es la anchura de ánimo. La paciencia para tratar con personas está hablando aquí específicamente. Hoy en un mundo donde hay cuarentena por todos lados, muchas familias decían, ¿qué vamos a hacer todos juntos en la casa? ¿No? Salieron muchos memes, muchos chistes de esposos, ¿no? Haciendo ahí risa con su esposa de ciertas situaciones, ¿no?
Pero la verdad es que cuando nosotras tenemos este llamado, esta vocación, para poder ejercer como hijas de Dios esta vocación, tenemos que tener humildad, tenemos que tener mansedumbre y tenemos que tener paciencia. Paciencias interpersonales. Por eso, la humildad y la mansedumbre constantes y perseverantes en mi vida me van a llevar a tener paciencia. Nos da como resultado paciencia, el tratarnos los unos con los otros cristianamente. Como hijas de Dios debemos andar como es digno de la vocación como la que fuimos llamadas. Por eso, esta paciencia para tratar a tus hijos, para tratar a tu esposo, esta paciencia solo te la va a dar el Espíritu Santo de Dios que tú dejas obrar en tu vida. No solo habla de paciencia, ¿sí?, de mansedumbre, de humildad, sino que vamos a ir al tercer punto y dice el versículo 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el tercer punto aquí es andar en la unidad del Espíritu. No solo andar conforme al llamado de nuestra vocación, como es digno Dios, como es digno, sino también andar conforme a las virtudes que nos han sido dadas. Y en tercer lugar, andar en la unidad del Espíritu en la vocación en la que hemos sido llamadas. Cuando yo permito que el Espíritu Santo de Dios tome su lugar en mi vida y dejo que Él tenga el control, también estoy permitiendo esa unidad directamente con Él, esa conexión que podemos tener entre seres humanos y la persona de Dios. También esta unidad no solo es con el Padre, sino con las demás personas. Y este es el vínculo de la paz. Y ¿sabes una cosa? No hay paz si no hay amor. Si yo no tengo amor a Dios como hija de Dios, si yo en ese amor no entiendo la vocación que yo fui llamada y no tengo ese amor suficiente para con Dios para vivir como es digno para su gloria, por supuesto no tendré humildad, tampoco tendré mansedumbre y mucho menos paciencia. Por eso, aquí que nos invita a esa unidad del Espíritu, nos invita a que, dice que es el vínculo de la paz, y no hay paz si no hay amor. Y ese amor solamente lo puede otorgar el Espíritu de Dios, estando nosotras en comunión, en una relación de amor con el Padre. Porque cuando tenemos esta relación de amor con el Padre, también podemos entender todo el sacrificio y lo que Él ha hecho por nosotros. Y cuando yo puedo demandar algo a alguien, puedo decir, ¿no será lo mismo que Dios me demanda a mí y yo no lo hago? Por eso, andar en la unidad del Espíritu es permitir que Él tenga el control. También esa unidad es con Él y con los demás. Y este es el vínculo de la paz. Y no hay paz sin amor. Por eso Dios nos quiere invitar a que podamos andar conforme al llamado de nuestra vocación, a que podamos andar conforme a las virtudes que nos han sido dadas como hijas de Dios. También que podamos andar en esta unidad del Espíritu, en una relación con Dios. Me encanta la palabra comunión. La palabra comunión, muchas veces, hermanas, se lo he repetido. Significa algo en común que te une a Él. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tienes en común con Dios que te une a Él? ¿Qué tienes en común con Dios que te hace ser una hija con una vocación, con un llamado que lo puedes llevar a cabo? Yo te preguntaba y te decía, ¿sabes cuál es tu vocación como hija de Dios? También te preguntaba, ¿has ejercido tu vocación alguna vez?
Y por último te preguntaba y te decía, ¿sabes cómo ejercer tu vocación? Ejercer nuestra vocación es ejercer este llamado a ser hijas de Dios. Pero no de la boca para afuera, sino con vidas que respalden este llamado. Por eso, en cuarto lugar, dice la palabra de Dios en el versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Así que en cuarto lugar es andar como fuimos llamados, en una misma esperanza. Pero tenemos que entender en primer lugar que como hijas de Dios somos un cuerpo. Todos los hijos de Dios somos un cuerpo. Entender también no solo que somos un cuerpo, sino que todos tenemos una misma esperanza. Una misma esperanza. Y todas somos llamadas a esta misma esperanza de nuestra vocación. Y aquí yo estaba pensando, ¿cuál es esa misma esperanza que todas tenemos? Es una esperanza, mis hermanas, que no podemos olvidar. No solamente es una esperanza que no podemos olvidar, sino que en segundo lugar también es una esperanza que no podemos ocultar. Es una esperanza que no podemos olvidar. Vívela. No puedes decir, soy hija de Dios y voy a la iglesia. Ay, ¿ahora qué hago? Estoy encerrada en mi casa y no puedo ir el domingo a la iglesia. No. Esto es una esperanza que no debes de olvidar, que debes de vivirla. Y no vivirla religiosamente. Y no vivirla como anotar la tarea, ya lo cumplí. Sino que Dios quiere que la vivamos con un corazón entregado, con un corazón que lo hace por voluntad propia, por deseo propio. Y esta esperanza que nosotras tenemos, que es nuestra salvación dentro de este llamado, esa esperanza no la podemos olvidar, la tenemos que vivir. Y personas que nos están observando tienen que ver esa esperanza que mora en ti y que mora en mí. Esta esperanza tampoco la podemos ocultar. Es una esperanza que Dios nos ha dado para que la compartamos. Porque la palabra de Dios dice que esa esperanza nos la brindó Jesucristo, su Hijo, que fue enviado a la tierra para morir y pagar un alto precio. Ahora, quiero compartirte algo acerca de esta esperanza. Todos un día vamos a partir de esta tierra, pero la verdad es que, aunque todos vamos a partir, no todos moriremos para siempre. Por eso tenemos una esperanza, porque nosotras sabemos que no vamos a morir para siempre. Y esta es la esperanza que no debes ocultar. Esta es la esperanza que no debes de olvidar. Y esta esperanza te hace vivir conforme a la voluntad de aquel que lo dio todo por ti. Por eso, hay algunas cosas que yo te quiero decir. En primer lugar, hay un virus letal. En segundo lugar, hay una verdad leal. Pero en tercer lugar, hay una victoria legítima. El virus mortal no se llama coronavirus. El virus mortal se llama pecado. Y toda la humanidad está contagiada con este virus del pecado. Y nadie se va a salvar del pecado. Porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni siquiera uno. Que no hay una sola persona sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. La palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos separados, echados afuera de la gloria de Dios del cielo. Por eso la palabra de Dios nos informa y nos alerta desde hace miles de años que nosotros corremos riesgo de
no vivir en el cielo, sino una eternidad sufriendo en el infierno a causa de nuestro pecado. En primer lugar, tú tienes que entender esto. Hay un virus letal y estamos contagiados todos, y es el pecado. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos elimina. El pecado nos hace fracasar. El pecado nos hace sentir un profundo vacío en nuestras vidas. El pecado nos hace divagar en nuestras emociones y deseos. Y nos hace tomar decisiones a nivel mundial que van en contra de Dios. Pero ¿sabes una cosa? De este pecado no nos podemos liberar por nuestras propias fuerzas, ni por nuestras propias filosofías. Solamente hay una persona que nos puede dar esta solución. Por eso yo te decía, hay un virus letal, el pecado, pero también hay una verdad leal, y esta verdad leal se llama amor de Dios. ¿Sabes qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesucristo, lo puso en una cruz y Él cargó en su cuerpo el virus de todos nosotros. Él cargó en su cuerpo todo el sufrimiento, toda la vergüenza, todo el dolor, toda la basura, toda la hipocresía, todo el orgullo, toda la vanidad, todo el pecado lo cargó Jesús en su cuerpo, en la cruz. ¿Y sabes por qué? Porque dice la Biblia que era necesario que alguien justo, puro y sin pecado muriera en lugar de los pecadores. Y esa persona que estuvo en este planeta Tierra y que estuvo sin pecado se llama Jesucristo. Y Él resucitó y hoy vive. Y la sangre que Jesús derramó en esa cruz, esa sangre tiene poder para limpiarnos completamente de todos nuestros pecados. Esa sangre es el antídoto perfecto para nuestra salvación, para nuestra limpieza, para poder eliminar este virus del pecado. Por eso es muy importante que tú entiendas esto. Una verdad leal, el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios, no a unos pocos, sino a todo el mundo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en una condenación, sino que tenga una vida eterna. Esta vida eterna habla de una esperanza, habla del cielo, de una eternidad con Dios, en un lugar donde no habrá lágrimas, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá enfermedad. Y esta es la gran esperanza. Hay una victoria legítima. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero aquel que no tiene al Hijo de Dios no verá a Dios. Este es el mensaje de esperanza que tenemos como hijas de Dios. Ahora, si tú no tienes este mensaje, si tú no tienes el perdón de tus pecados, si tú no le has pedido a Jesús que te limpie con su sangre, ¿qué esperas para hacerlo? Ven, hazte hija de Dios por su amor y su misericordia. Obtén la victoria, que un día cuando partas de esta tierra puedas disfrutar del cielo eternamente. Esto es un regalo que Dios te da. Es a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Él cuando murió, resucitó y venció al pecado, venció al mundo y venció al mismo diablo. Y cuando Él resucitó, nos dijo, yo me voy a preparar lugar para vosotros. ¿Para quiénes? Para los que creemos en Él. ¿Qué tienes que hacer? En primer lugar, creer que hay un virus letal, el pecado en tu vida. El pecado son todas aquellas cosas malas que te separan de Dios. También creer que hay una verdad leal, y esta verdad leal es lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Pero no basta solamente con creer lo que Cristo hizo en la cruz por ti, sino que hay una victoria legítima. Es la esperanza de la vida eterna.
no solamente es creer que Cristo murió por ti, sino invitarlo, recibir de Él ese regalo y pedirle que te limpie con su sangre, pedirle que te perdone, invítalo a entrar a tu corazón. Mis queridas hermanas, este es el mensaje de esperanza que nos une a un llamado, a una vocación. No calles, compártelo. Para aquellas que quieran recibir a Jesús en su corazón y limpiar sus pecados, yo te voy a pedir que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos y puedas pedirle a Jesús que te limpie. Dile lo siguiente a Dios: Señor Jesús, yo reconozco que tengo pecado. Hoy entiendo, Señor, que este pecado me ha separado de ti siempre. Pero te pido, Señor, que me perdones. Hoy reconozco que tú moriste por mí en la cruz para limpiar mi alma de todo pecado. Límpiame con tu sangre. Entra a mi corazón, Jesús. Te recibo como mi Salvador. Entra a mi vida. En tu nombre. Amén. Te doy muchas gracias por prestar atención y como hijas de Dios, con esta vocación y con este llamado, yo te quiero invitar a que puedas enviar mensajes de salvación, a que puedas compartir este mismo mensaje a otras de tus amigas, vecinas, familiares. No te quedes con este mensaje. Creo que es el mensaje más glorioso que podemos tener en nuestro llamado y vocación. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo.